Si el año 2023 va a iniciar con buen pie, yo creo que tiene que ver mucho con un sector que de alguna u otra manera ha salvado el barco, en parte lo ha salvado. Ulises Rodríguez, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que tú estés aquí, porque de alguna u otra manera representa para mí una esperanza en medio de tantas dificultades, obstáculos, desafíos que hemos tenido en el 2022. Entonces, el sector Zona Franca representa justamente, creo, con los numeritos que tengo, no sé si son los correctos, las exportaciones del sector experimentó un crecimiento de un 26.6% durante enero-septiembre de 2021. Ok, con respecto al mismo periodo del 2020, pero ¿cuáles son los números de este 2022? ¿Van en esa misma dirección? Correcto, esa es una gran ventaja y debo decirte que sí, que hay razones para estar contento y estar optimista, porque los números no mienten. Exacto. Es una realidad. República Dominicana se ha convertido en un referente internacional, motivo de comentario, de estudio, de análisis, el caso de las zonas francas. Es un gran atractivo, somos uno de los países de mayor desarrollo y crecimiento en América Latina, y eso se refleja con los números, números que lo vemos en las exportaciones, en divisas, porque si algo importante tiene el sector es que nos ayuda a aumentar las exportaciones y por lo tanto a generar más divisas para hacer más fuerte la economía. Fortalecer el peso, la estabilidad monetaria, con todas las consecuencias que sabemos que eso trae positivas. Le da más control al gobierno y hace que nuestra economía, en la medida que se aumentan las exportaciones, sea más robusta. Entonces, otro de los indicadores que tenemos ahí es el número de empleos. Que este año no podemos hablar de él sin hablar todavía de la pandemia. El año pasado fue de recuperación. De recuperación. No fue un año sano totalmente, no fue un año limpio, no fue un año de libertad de accionar. Todavía el gobierno tenía sobre su hombro el peso de haber tenido una economía cerrada y recibir un Estado completamente cerrado en la pandemia y que el año pasado ya se dio un mayor movimiento, hubo libertad. Y gracias a las decisiones que se tomaron, hay que siempre destacar que el presidente tomó decisiones que fueron valientes, responsables. Otros mandatarios no se atrevieron a tomar, pero trajo como consecuencia, digo, para señalar algo me refiero a la compra temprana de vacunas y abrir al país, abrir la economía, abrir al turismo. En el caso de la zona franca, como pregunta, los números, cómo aumentan las exportaciones, pero también vemos en los empleos. Yo soy de lo que digo, mucha gente critica y criticó el pasado modelo de zona franca. Hay gente trasnochada todavía con el tema de la zona franca, porque eso evolucionó, eso cambió, no son las zonas francas que conocimos. Se han quedado con la idea rancia. No, es que no es solo textil y en las condiciones aquellas, y no solo calzado, que son buenos empleos, muy buenos y bienvenidos, pero cuando no tienes nada en una comunidad y tú le llevas el empleo que le lleves, es el mejor. Así es. Lo que hoy tú puedes tener la seguridad de la gente que nos ve y que maneja este tema, es que las condiciones laborales han cambiado. O sea, ya en todos los lugares hay que cumplir con requisitos nacionales, normas establecidas, las leyes y además otras exigencias internacionales. Por lo tanto, nosotros vemos que tenemos un sector completamente diversificado, desde la manufactura, de textil, de calzados, hasta dispositivos médicos de alta tecnología, impactando esto de manera muy positiva y con un impacto masivo en los sectores donde estas empresas se instalan. O sea, los empleos se han aumentado. Sí, quiero destacarlo. Ulises, de 123,000 que se cayeron. 123,000. O sea, había 163,000 y caímos en 123,000 después de la pandemia. Post pandemia se recuperaron los 163,000, que es mucho decir, porque hay empresas que se fueron. Debo aclarar, cuando hablamos de recuperación, hay empresas que no pudieron levantarse, se fueron del país, pero los recuperamos con las nuevas empresas que se instalaron. Y ahí llegamos ahora a los sobre 92,000 empleos, y este año, que ya recién se inicia, yo puedo decir que es de buen augurio, a pesar de los vaticinios internacionales que hay con otras naciones, que lo sabemos,
Pero el caso nuestro es un caso No, que hay una atípico. especie de condena en términos de crecimiento Claro. económico Pero para este año. tú has escuchado decir que la República Dominicana está de moda. Yo lo digo así de una manera jocosa, pero con alegría y con satisfacción, porque yo le tengo que decir algo, hermano. Usted, a gente que no me gusta siempre como verificar lo que voy a hablar. Y he hablado con extranjeros, políticos, diplomáticos, que vienen aquí y algunos que lo llaman, Panamá, Costa Rica, Colombia, y yo veo que hay una situación Un ambiente que es común. diferente, una atmósfera Bueno. de aceptación y de reconocimiento del manejo. Sí. Tú hablabas de la generación de empleos, pero las compras y gastos locales también es un factor que no se toma tanto en cuenta en este crecimiento porque solamente hablamos generación de empleos, pero esas compras y gastos locales que permite justamente el crecimiento en zona franca. Así es. Esto- Es importante porque, bueno, en esta misma planta televisora, yo sé que se caracteriza por hacer cortes de los lugares, va al lugar de los hechos y hacen entrevistas. Y en una ocasión nosotros nos tocó levantar un parque como el de Esperanza, que estaba muerto. El parque tenía un movimiento y recuerdo que cuando fuimos a hacer una feria de empleo, desde allí hablamos, bueno, pues tú puedes ver cómo eso cambia. Y es verdad, cambia totalmente porque se genera empleo, pero la economía se mueve. Claro, ahí que está. Contratan un técnico para arreglar una Exactamente. maquinaria, al pintor para que vaya a pintar, al otro para que repare. O sea, no solamente es el empleo, sino que también los servicios a que eso lleva, transporte, comida, las tiendas también, el comercio recibe ese circulante. Es muy interesante. Sí. Y eso además, a propósito de la delincuencia, que la gente dice, yo lo relaciono, a mayor oportunidad, a mayor capacidad, vamos a decir, de empleo, generación de empleo, menor delincuencia. Eso no hay forma. Recuerda cuando se desplomó en Santiago, por los años 2005, 6 y 7, el sistema de zona franca, que me tocó a mí ser vocero de esa problemática, pero casi en exclusividad siendo legislador, bueno, pues desde ahí se incrementó de manera, vamos a decir, súbita, rápida la delincuencia. Meteórica, fue un tema una cosa impresionante. increíble, pero si ves, está relacionado a que las pérdidas fueron masivas. Claro. Por eso para nosotros ha sido tan importante. O sea, cuando hablamos de zona franca, podríamos hablar de la industria también, lo robusta que está la industria nacional. Pero la industria se ha mantenido creciendo y con la ley de proindustria, la ley de innovación, de competitividad industrial, los incentivos, pasó la prueba también. Hay que decir que sigue creciendo, pero pasó la prueba de la pandemia, de producir lo que necesitábamos. Ulises, las proyecciones la zona proindustria, franca, se iba a decir para cerrar el tema, tienen la particularidad que venimos de una recuperación de un sector que se hundió, y ahora se levanta y crece. ¿Y de qué manera se ha levantado? Claro. Entonces, proindustria, las proyecciones finalmente para el 2023, concretamente. Sí, mira, sin uno pasarse, como decimos popularmente, de contento, estar más alegre más allá de lo normal, de lo real, de lo que las circunstancias pues ameritan. Sí, exacto. Podría decirte que es un buen año, ya más moderado. Tenemos que saber que el crecimiento que tuvimos este año pasado fue bastante acelerado, quizá por el tema de la pandemia, pero debo decirte que las perspectivas son buenas. La República Dominicana cerró el año pasado con un crecimiento récord en las inversiones extranjeras en el país, récord en lo que tiene que ver con el turismo y otros indicadores económicos que tienen que ver con la divisa. Y claro que eso impacta en la industria nacional por la capacidad de consumo, pero lo que tiene que ver con esa capacidad para producir, nada más hay que ver cuando nos reunimos con los industriales, cuando la IRD cierra en su 60 aniversario, destacando lo que se tiene que ver con las inversiones. El año pasado, antepasado, se habló, para ejecutarlo en el pasado, de unos 75.000 millones de pesos de inversión en la industria. Y se ejecutó por encima de ello, o sea que las expectativas quedaron por encima. Claro, un año donde se había acumulado muchos proyectos y se aceleró todo. Este año, que es un año normal, diríamos, se proyectan unos 45 a 50.000 millones de pesos en inversión en el sector industrial. Y de verdad que se anunció con mucha alegría
eso recientemente. Y esas son las perspectivas. ¿Por qué? Porque tenemos una industria nacional que hoy produce más, nos evita importaciones, aumenta las exportaciones, se produce con más calidad. Y definitivamente que estamos satisfechos, contentos con el desempeño, cómo se cerró el año, pero también optimistas en cuanto a las proyecciones de este año que ya recién se inicia. Ulises Rodríguez, director general de Proindustria, ¿verdad? Con un entusiasmo también para este 2023, y yo espero que todos los dominicanos acompañemos justamente ese entusiasmo, porque es el sector más prometedor en estos tiempos tan difíciles de tantos retos. Continuamos con este resumen 2023 Teleuniverso al Día.